Bueno, mi nombre es Ignacio Iglesias y este es el trabajo final de la materia series de tiempo. El título del trabajo es Modelos perturbados, test para estacionalidad y cambio estructural. En la presentación que voy a hacer va a tener tres partes. Primero lo que voy a hacer es presentar el marco eh, de la evaluación, los modelos que voy a utilizar, cómo van a ser perturbados, eh, cuáles son los test de estacionalidad que evalué y cuáles son los test de cambio estructural. Después voy a pasar a presentar algunos de los resultados de las simulaciones. Aclaro, son solamente algunos porque como van a ver, eh, el árbol de experimentos es bastante extenso. Y finalmente algunas conclusiones acerca de los tests que evalúo en esta oportunidad. Bueno, ¿cuáles fueron los modelos que empleé? Tanto un modelo autorregresivo de orden 1 como un modelo de media móvil de orden 1. Las expresiones de cada uno de estos modelos son las que muestro acá. Es decir, el modelo autorregresivo, como su nombre lo indica, tiene una retroalimentación del valor de la misma serie en el tiempo anterior, y afectado por un parámetro phi y un término estocástico que va a tener una distribución normal entre 0 y 1. Y el término de media móvil, acá lo que digamos que hay que observar es que la variable x no aparece del lado derecho, a diferencia del autorregresivo, y sí lo hace este término de vuelta, este término estocástico con distribución normal 0,1, afectado por el factor θ. Bueno, estos son los dos modelos entonces, y en cuanto a los shocks, mejor dicho, en cuanto a las perturbaciones, una de las cuales va a ser un shock, son las siguientes. Partiendo de una serie original, se le puede aplicar un shock, que es inyectar un valor anómalo, podríamos decir, a algún dado tiempo, una perturbación tipo escalón, como se ve en este caso, donde a partir de un dado tiempo eh, toda la serie sube una magnitud constante, y una perturbación tipo tendencia, donde a partir de un dado tiempo empieza una rampa de una dada magnitud. Estas perturbaciones, a efectos de la implementación, son traducidas por una modificación de la variable epsilon. Y a su vez, en el análisis, lo que hice fue variar la posición donde suceden y la magnitud de esa perturbación. También una cuestión a observar acá en este gráfico, que va a ser algo que mantenga a lo largo de toda la presentación, es que el eje de abscisas, que sería el tiempo, está normalizado de cero a 1. Por particular, usé 100 muestras, pero podría ser cualquier número. En definitiva, lo que va a ser relevante es la posición adimensional donde sucede la perturbación. ¿Y por qué elegir eh, el modelo autorregresivo, el modelo de media móvil, más allá de su importancia en la literatura? O sea, son modelos que, si bien son simples, se usan intensamente para modelar un montón de fenómenos? O sea, eso los hace interesantes para estudiar, pero además tiene una característica, y es que se comportan distinto eh, a la perturbación tipo shock. En el caso del modelo autorregresivo, la perturbación tipo shock perdura eh, todos los periodos posteriores al shock mismo, mientras que en el caso de la media móvil, esa perturbación tipo shock tiene un efecto que dura tantos periodos como el orden del modelo de media móvil. En nuestro caso, como el orden es 1, el efecto directo del shock dura un único periodo. Esto se puede ver en la fórmula misma de los modelos, donde nosotros vemos que la variable x al tiempo t más 1, bueno, si el shock está aplicado al tiempo t, claramente al tiempo t más 1 la variable se va a ver afectada. Pero ¿por qué decimos que también afecta al tiempo t más 2? Bueno, en el tiempo t más 2, eh, la variable x se construye a partir de x de t más 1, y a su vez estaba afectada por la perturbación en el tiempo t. Bueno, esto se puede,
encadenamiento, digamos, de las variables X se puede continuar y podríamos pensar que X en el tiempo n depende de n-1, que depende de n-2, que depende, y así hasta llevarlo al tiempo del shock. Entonces, el efecto del shock, si bien atenuado, dependiendo del valor de phi, eh, va a perdurar todo lo que perdure la serie. En cambio, en el caso de la medida móvil, esto no es así y dependiendo del orden que estemos utilizando, solamente aparecerá en ese caso. En el mismo caso del shock, quiero decir. Bueno, esta diferencia esencial entonces entre cómo se comportan los dos modelos ante esta perturbación los vuelve como interesantes de comparar justamente. En cuanto a la estacionariedad, entonces, que es uno de los conceptos que voy a estar evaluando, recuerdo que es la constancia de los momentos de la serie, o sea, esas observaciones van a tener una media y una varianza constante a lo largo de la serie, y esto equivale a pensar a que el proceso por el cual se generan estos datos también es constante. ¿A qué me refiero con proceso de generación? Bueno, en nuestro caso, soy justamente la fórmula del modelo autorregresivo, la fórmula de la media móvil es lo que genera el nuevo dato, cómo se construye el xt más 1. Los test de estacionalidad que voy a estar evaluando, justamente para ver si esta propiedad de la serie es tal, son el Augmented Dickey-Fuller Test, cuya hipótesis nula es que el polinomio característico tiene una raíz unitaria, es decir, que si tenemos evidencia para rechazar esta hipótesis, vamos a poder decir que la serie es efectivamente estacionaria, y el otro test, que es el KPSS, tiene la hipótesis nula contraria. El polinomio característico no tiene una raíz nula, y es por eso que la interpretación del p-valor es justamente al revés. Un comentario respecto a qué significa lo de las raíces unitarias, bueno, entiendo que es algo eh, que no vimos en la clase. La idea es que a partir de las fórmulas de los modelos y definiendo un operador lag, se puede pasar de esta expresión a una expresión tipo polinómica, cualquiera sea el orden del modelo. Ese polinomio va a tener raíces y cuando esa raíz es unitaria, la serie se vuelve no estacionaria. Es por eso que los test de estacionalidad lo que hacen es ver si el polinomio característico del proceso tiene o no una raíz unitaria. Eso define de alguna forma la estacionalidad. Y en cuanto al cambio estructural, no es algo que apunte a las observaciones en sí, calcular su media y varianza, sino a justamente el proceso de generación de los datos. Si ese proceso está cambiando, entonces apunta más a evaluar los coeficientes involucrados. Los test que voy a estar evaluando, en este caso son dos. El Cum-Sum test, que hace una suma acumulativa de los valores y ajusta un modelo ahí para ver si los coeficientes de ese modelo están cambiando en el tiempo. Y el que se llama Chow test, cuya idea es similar, pero eh, a diferencia del Cum-Sum test, requiere que uno sepa cuál es el punto en el que piensa que se produce ese cambio estructural. Es decir, se van a comparar los coeficientes de un modelo en un intervalo que va de 1 a t y de t más 1 a n, pero nosotros como usuarios, digamos, del test, tenemos que tener este input t, o sea, decirle, creemos que el cambio estructural se está dando en tal momento y el test nos va a decir si hay evidencia para eso o no. Un último comentario antes de pasar a los resultados es que eh, la estacionalidad y el cambio estructural, si bien son ideas similares, eh, no son equivalentes, de hecho son conceptos independientes. Y un ejemplo para ver esto es qué pasaría si concatenáramos un modelo autorregresivo de orden 1 con un modelo de media móvil de orden 1. Es decir, qué pasaría si tuviésemos una única serie que es esta serie de la izquierda pegada a esta serie de la derecha.
Bueno, lo que veríamos es que la serie es estacionaria, porque tiene media varianza constantes en este periodo. Sin embargo, esencialmente hay un cambio estructural porque no caben dudas de que el modelo que genera los datos es distinto. O sea, así lo construimos. Lo que nos muestra este ejemplo, este experimento mental medio básico, es que una serie sea estacionaria no implica que no haya cambio estructural, o lo que es equivalente, que haya un cambio estructural no implica que haya ausencia de estacionalidad. Esto para remarcar el hecho de que tiene sentido evaluar ambas características para una misma serie de tiempo. Es decir, si ya verificamos que la serie es estacionaria, no por eso pierde sentido hacer la evaluación del cambio estructural. Bueno, pasando ahora sí a los resultados. Lo primero que les voy a mostrar es, en el caso de la estacionariedad, dos variaciones. Por un lado, variar la posición del shock. Como ven, a partir de una serie original se le inyecta un shock en distintos lugares, y cada una de estas series voy a querer ver si es estacionaria o no. Y también variar la magnitud. Acá estoy inyectando el shock siempre en la posición 0.5, o sea, a la mitad del intervalo, pero cada vez es más grande, y esto lo ven a partir de que los valores originales de la serie cada vez se ven más chatos, ¿no? Bueno, son estas dos variaciones las que les voy a presentar ahora. Y pasa cuando variamos la posición del shock, es lo que está en el eje X, en la evaluación del test de Dickey-Hüller y el test de KPSS. En el test de KPSS, a la derecha, podemos ver que los p-valores dan todos por encima de 0.05. Arriba, en el panel de arriba, estoy representando el estadístico correspondiente a este p-valor. Pero bueno, en definitiva, el p-valor da siempre mayor a 0.05, lo cual indica que no hay evidencia para decir que la serie no sea estacionaria. Así interpretaríamos ese p-valor. O simplemente la serie es estacionaria, según este test. Sin embargo, en el caso del test de Dickey-Fuller, vemos que si la posición del shock está cercana al extremo derecho del rango, se producen algunos falsos positivos. ¿Por qué le digo falsos positivos? Porque la serie no deja de ser estacionaria por introducir un shock, ¿no? Eso está claro. ¿Qué pasa ahora cuando evaluamos lo mismo, pero en un modelo de media móvil? Bueno, el resultado es equivalente. El test de KPSS no produce falsos positivos si los observamos en el caso del test de Dickey-Fuller, cuando la posición de ese shock está en el extremo derecho del rango. Bueno, esto es claramente algo a tener en cuenta, y bastante curioso, por cierto, que se produzca este efecto. Y en cuanto a la magnitud, vemos que de vuelta el test de KPSS, sin importar qué tan grande sea ese shock, no produce ningún falso positivo. Y en el caso del test de Dickey-Fuller, se ven falsos positivos distribuidos de forma uniforme para el modelo autorregresivo orden 1. Y lo mismo eh, se ve en el caso de megamóvil de orden 1. No hay falsos positivos en el caso de KPSS, y tampoco los hay en el caso de Dickey-Fuller. Entonces, como conclusiones preliminares de esta sección, podemos decir que el test de Dickey-Fuller es sensible a la posición del shock. Eso así lo vimos. En particular, yendo al extremo derecho del rango, vemos que se producen falsos positivos. Ambos no son sensibles a la magnitud del shock, y vimos que en esta última dos series de gráficos, que el modelo del media móvil es menos propenso a los falsos positivos, y esto lo podemos interpretar con cómo respondían media móvil y modelo autorregresivo justamente a la perturbación tipo shock. Pasando a los cambios estructurales, los que les voy a mostrar es, de nuevo, cómo responde el test de cambio estructural a la variación de la posición de un shock, y cómo responde a la aplicación de una pendiente que siempre comienza en el eje de abscisas 0.05, perdón,
pero que cada vez es más empinado, o sea, cada vez es más fuerte ese cambio estructural que estamos imponiendo. Eh, bueno, acá entonces están el modelo autorregresivo, el resultado del test de Kumsum y el resultado del test de Chow. En el caso de Kumsum, vemos eh, que no se observa ningún p-valor da por debajo de 0.05 y lo que se puede decir entonces es que independientemente de la posición de ese shock, la serie es estacionaria. Sin embargo, en el caso del show test, cuando la posición del shock está cercano al comienzo, digamos, de la tira de datos de la serie, se producen algunos falsos positivos, lo cual de nuevo se justifica con cómo responde el modelo autorregresivo al shock. Si nosotros inyectamos ese shock al comienzo, eh, la serie va a tener la posibilidad de ver durante más tiempo, más extensión del rango, ese efecto eh, que se prolongaba en el caso del modelo autorregresivo. O dicho de otra forma, inyectado hacia el final, es el efecto retardado de ese impulso no es observado por la serie y no tendría por qué considerarse un cambio estructural. Y ahora variando la magnitud, lo que vemos es que claramente al aumentar la magnitud de, de la rampa, vemos que llega a un punto en el cual el p-valor pasa a ser menor a 0.05, podemos decir efectivamente estamos determinando que hay un cambio estructural, y lo mismo se observa en el caso del test de Chow. Quizás la diferencia a remarcar acá es que en el caso del test de Chow se requiere que la magnitud de esta rampa sea aún mayor para lograr la detección. Entonces, como conclusiones de esta segunda parte, eh, el- podemos decir que el test de Kumsum es más sensible que el test de Chow para la detección del cambio estructural, y en particular el test Kumsum no presentó falsos positivos para la perturbación de shock. Bueno, entonces juntando esta información, las conclusiones de este trabajo de simulación son que bueno, logramos eh, implementar de forma sencilla un esquema de evaluación para el modelo autorregresivo y el modelo de media móvil ante distintas perturbaciones y con distintos tests. Y concluimos que el test de KPSS, a la hora de evaluar estacionalidad, es más robusto que el test de Dickey-Fuller. Y el test de Kumsum, a su vez, es más robusto que el test de Chow para detectar cambios estructurales. Y eso es todo.